Bueno, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo. Seguimos con la continuación del ejercicio anterior, ¿vale? Donde lo que nos queda ahora es comprobar, pues básicamente, recorriendo un vector, ¿vale? Que ya lo teníamos recorrido, pues básicamente comprobar cuáles son potencia de 2 pura, ¿vale? Es decir, pues cualquiera de los valores que son puestos a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, ¿vale? Que tienen un solo elemento en su número en binario, una sola cifra activa. Bueno, además nos dicen que para ello pues debíamos realizar o podíamos realizar un procedimiento, ¿vale? Que acepta un número y devuelva pues otro mediante parámetros. ¿Vale? Bueno, eso ya lo teníamos más o menos un poco centrado. Si recordáis, teníamos por aquí es potencia de 2, ¿vale? Bueno, lo que vamos a hacer es rellenarlo, básicamente. Bueno, pues vamos a ello. Si recordáis, ya habíamos comentado que lo que necesitaríamos es hacer divisiones sucesivas entre 2. Entonces, bueno, lo primero que voy a plantear es eso, que quiero hacer divisiones sucesivas entre 2. Voy a llamarle bucle potencia de 2, ¿vale? Y voy a hacer un salto incondicional a ese bucle, luego ya vemos cómo lo paramos o qué hacemos. Vale, ese bucle va a tener que hacer divisiones sucesivas, entonces bueno, voy a plantear la división y quiero siempre dividir entre 2. Por ejemplo, si quiero saber si el 4 es potencia de 2, pues divido 4 entre 2, veo que el resto es 0, divido 2 entre 2, el resto es 0, divido 1 entre 2, ahí veremos que hay un pequeño problemilla que bueno, será algo especial que podemos tratar de manera especial, ¿vale? Pero en principio la división entre 2, pues cualquier número que penséis, pues tiene que seguir dando de resto 0. Es decir, si da de resto 1 al dividir entre 2, recordad que la división ya lo hemos comentado antes, no lo voy a repetir, no se puede hacer con un inmediato, entonces tenemos que meter ese parámetro en bx, además la división ya lo habíamos comentado también antes, es de x a x entre bx, es la división de números grandes, de números de 16 bits, y el resto ya también habíamos discutido antes que se quedaba en dx, de manera que si era 1 es que no es potencia de 2, ¿vale? Con lo cual, si no es potencia de 2, tiene sentido salir del bucle y no seguir comparando. Si ya me ha dado, por ejemplo, 7 entre 2, el resto, tan de x, es 1, con lo cual no tiene sentido seguir comparando, seguir dividiendo, ¿vale? Y comparando. Entonces, en este caso concreto, pues bueno, voy a crear ya por aquí una etiqueta que se llame no es potencia, donde, pues bueno, por poner el parámetro que habíamos definido antes que íbamos a tener, que no recuerdo cuál era, pero lo comprobamos rápidamente. BH igual a 0 es que no es, ¿vale? No es potencia. Entonces, pues bueno, vamos a mantener aquí lo mismo y lo que vamos a hacer en no es potencia, pues es justamente poner un 0 en BH. La forma más rápida, pues no es el mob, sino el XOR. Además, igual que tengo un no es potencia, seguramente sí tenga que devolver en algún momento que es potencia, ¿vale? Entonces, si queréis, pues ya creo la etiqueta y es potencia y lo que tendré que hacer es poner en ese caso pues, un valor de 1, ¿vale? En BH. Una forma sería esa, otra forma más rápida, más eficiente sería esta, ¿vale? Como queráis. Y lo que sí que tengo que tener claro es que cuando tengo dos etiquetas seguidas con código seguido, ¿vale? Si se ejecuta la primera, no tengo nada que evite que se ejecute la segunda, entonces tengo que tener algún tipo de salto afín aquí, ¿vale? Podría ser, pues por ejemplo, fin de potencia. Defino por aquí fin de potencia. Y así me aseguro de que no pase siempre por la etiqueta o el contenido de la etiqueta si es potencia. Bueno, pues poco más falta aquí por hacer de esta parte. Lo que nos interesa es probar para ver cómo se va comportando porque tengo lo mínimo que necesito para que esto funcione, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a probar si funciona realmente o no. Si hay que controlar casos especiales, lo normal es controlarlo antes de entrar en el bucle, ¿vale? En muchos casos, en otros casos puede ser interesante controlarlo dentro del bucle. Por ejemplo, ahora mismo no tenemos muchas condiciones de salida. Por ejemplo, la única forma de salir del bucle es si no es potencia. Si es potencia, jamás saldría del bucle. O sea, habría un bucle infinito. Entonces se ve que nos falta por hacer algo. Además, ¿qué pasaba? Pues justamente lo que comentábamos. El ejemplo más claro que nos viene a la cabeza es el 4, ¿vale? Si yo divido 4 entre 2, me da 2 como la parte entera. Un 0 de resto. Vuelvo a dividir ese 2 que me ha quedado entre 2. En este caso me da a 1 y de resto 0. Y ese 1 ya no debería seguir dividiéndolo, ¿vale? Porque no tiene sentido. Entonces, la condición de final de bucle es cuando llego a 1, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a incorporar esa condición de fin de bucle y luego hacemos una prueba. Ese número, el valor que se va dividiendo siempre se va quedando en AX porque la división almacena la parte entera de la división en AX, por lo tanto AX siempre tiene el valor para seguir dividiendo entre él, por eso se utiliza como acumulador y de ahí viene su nombre. Y en este caso, pues si es igual a 1, ¿vale? Si hemos llegado al momento en el que tenemos un valor de 1, perdona, se me ha marcado lo de arriba, si tenemos un valor de 1 es que es potencia, ¿vale? Entonces salto a si es potencia.
ecuación. Vamos a probar cómo se comporta y vemos lo que tenemos que arreglar, ¿vale? Me faltarían los push, los pop, ¿vale? Que bueno, voy a rellenarlos. AX cambia de valor, lógicamente. BX cambia de valor, pero es salida de mi procedimiento, por lo tanto no hay que indicar su push y su pop. CX no lo estamos utilizando en este caso de bucle, no hace falta ponerlo. Y el otro que estoy utilizando es DX, que está almacenando los restos y además lo estoy utilizando también poniéndolo a 0 para poder hacer las divisiones de manera correcta. Vale, esta división que tengo hecha aquí, fijaros, que me acabo de dar cuenta, ¿vale? Simplemente pensándolo, que debería estar aquí dentro. ¿Por qué? Bueno, haciendo una traza lo veríamos, pero lo que ocurriría es que en el momento en que nosotros hagamos la primera división, dx almacena el resto, con lo cual el resto siempre va a ser 0 o 1. Por lo cual, siempre que no sea 1, estaría teniendo un problema con esta parte de aquí, porque no estaría inicializando dx para hacer una división, sino que estaría realmente dividiendo 2 elevado a 8, que sería dx con su valor, 2 elevado a 16 porque está juntos dx con ax, ¿vale? La división que estamos haciendo es de x a x entre bx, ¿vale? Con lo cual me tengo que asegurar siempre de que dx valga a 0. Si no, para hacer la división aquí, voy a obtener que dx cambia de valor, por eso soy capaz de compararlo y ver qué ha pasado con él, ¿vale? Para ver el resto, porque almacena el resto, aparte de ser el cociente de la operación, ¿vale? Entonces, bueno, lo tengo que inicializar debajo, ¿vale? Bueno, de eso me hubiese dado cuenta enseguida al hacer una traza. Habría varios casos en los que me daría problemas, sobre todo pues cuando los valores sean grandes, 513, 520, darían errores, ¿vale? Bueno, pues vamos allá, probamos y vemos qué pasa. Vale, bueno, no compila porque he metido un comentario que no he metido. Vale, además, tanto hablar, la marca debería haber ido ahí, ¿vale? Bueno, pues ejecutamos y probamos. Probamos un número pequeño para ir más rápido, otro número medio que sea múltiplo de 2, pero que no sea potencia de 2. Vamos a probar con otro que sea potencia. Al darle a Enter, se me ha quedado colgado esperando entrada. Vamos a ver dónde se ha quedado, aunque tengo la ventana cerrada. Vale, ha vuelto a leer cadena. Seguramente tenga algún error con los push y los pop porque está ocurriendo algo raro. Vale, siempre que salta a sitios en los que yo no espero que salte, de hecho podemos ir hacia atrás y veremos que de aquí, sin sentido, estamos en el spot, está saltando a imprimir. Vale, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, el error es clarísimo, siempre es por lo mismo, o falta el red, o están más los push y los pop, ¿vale? No son simétricos. Este error lo hemos visto también bastante en práctica. Entonces, bueno, lo voy a corregir. Estábamos discutiendo cuáles son los que tenía que incluir, estábamos discutiendo el incluir o no de X, ¿vale? Ya hemos visto que sí, pero no habíamos incluido los pop de respuesta, de salida, ¿vale? Siempre simétricos, ¿vale? Al contrario. Vamos. Vale, bueno, vemos que me saca el 0 del final, pero ya los valores son los correctos. Vemos que no tiene ningún problema. Podríamos hacer la traza paso a paso, ¿vale? Ya veis que tampoco tiene un misterio tremendo. Lo que hemos hecho son divisiones sucesivas y en base a las divisiones pues nos ha ido pidiendo que hagamos ciertas cosas para que funcione, pero el cuerpo de la función eran las divisiones. Bueno, ¿por qué imprime el 0 del final si en el enunciado no sale ese 0? De hecho, bueno, podríamos probar el mismo y veréis que no sale, ¿vale? Pues porque esto siempre se imprimen 3 elementos de V2, cuando puede ser que no estemos almacenando tantos elementos aquí en V2, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que saber? Pues cuántos elementos he almacenado. ¿Cómo lo puedo saber? Pues llevando un contador. O bien creo una variable que se llame contador y la utilizo aquí después bcs3, o bien me fijo si hay algún registro que no estoy utilizando, pues AX ya lo estoy utilizando, BX también, CX sí, porque está utilizado en el loop, además lo tengo aquí también, con lo cual aquí dentro no lo podría controlar, para tener también el acumulador, ¿vale? Solo puede almacenar un valor, y DX no está utilizado para nada. Bueno, pues voy a utilizar DX, lo inicializo 0, porque inicialmente no tengo ningún valor almacenado, y cada vez que yo almacene un valor, es decir, en cualquiera de estas líneas de por aquí, ¿vale? O aquí en medio, donde quiera, incremento de X. Con lo cual, lo único que me falta es este valor de aquí, cambiarlo por X. Si queréis, en esta ejecución vamos a probar ya con los valores, que tenemos aquí, que son 512, Enter, sería el error, 7, que sería otro tipo de error, 6 y 256. Donde la salida tendrían que ser 512 y 256. Bueno, pues lo tenemos. Perfecto. Muchas gracias por haber visto el vídeo y cualquier duda o pregunta que tengáis, la resolvemos. En un siguiente vídeo lo que voy a intentar es resolverlo para que veáis una forma más corta de hacerlo con desplazamientos, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en breve.